también estamos pendientes de procesos importantes y por eso le quiero mostrar el siguiente titular. Es para refrescar la memoria con esta verdadera tragedia que se vivió hace algunos meses. Caso Bruma. Formalizarán a 3 tripulantes del Cobra por homicidio culposo. Y ojo, y a la empresa Blumar. Lo que conversábamos hace algunos minutos también, Claudio, porque aquí la responsabilidad de la empresa también es parte de esta investigación, porque definitivamente son muchas aristas las que se están de alguna manera también ordenando, se están descubriendo. Es importante considerar que en esta formalización de 3 tripulantes no eran los únicos tripulantes que iban en esta embarcación, pero de todas maneras también en algún minuto se entregó muy poca información. Prácticamente se desentendieron de la desaparición de un barco y eso también fue muy importante cuando se empezaron a aclarar todos los puntos. Vamos a conversar con Claudia Urrutia, quien desde un principio también nos daba luces de cómo avanzaba esto. Claudia, le quiero mandar un abrazo. Usted es vocera de los pescadores y sobre todo cómo toma la noticia con esta formalización, no solamente para 3 tripulantes del Bruma, sino también para la empresa. Buenos días. Hola, buenos días, Fran. Pucha, fíjate que un cúmulo de emociones el día de ayer. Partimos muy temprano en el juzgado de Coronel, donde la empresa había solicitado hacer una mantención de carena y el tribunal fue contundente en decir de que ese barco no se mueve a hacer ninguna mantención mientras que no termine el proceso de investigación. Era como adulterar el sitio del suceso. Ah, claro. Entonces, ahí salimos felices. Por fin la fiscal Cartagena entendió qué es lo que significaba una carena, que es una mantención mayor, que estaban eliminando pruebas ahí. Pero ahí es donde recién ahí reacciona, después de que hubo una movilización de parte de la familia diciendo que cómo eran esas cosas posibles. Pero después a las 3 de la tarde los cita para darle los antecedentes, qué es lo que había pasado por la cámara del puente, la Super Solo Caja Naranja. Esa cámara que no estaba funcionando. Así tal cual, que habían llegado los peritajes de Francia y que dentro de eso no les entregó el resultado, solo les señaló de que la cámara no había grabado porque había falta de espacio en el disco duro. Entonces eso daba cuenta de que cuál es el grado de fiscalización que se hace sobre esos barcos. Y queda la duda si la pregunta está mal hecha o si acaso lo que están realizando es inadecuado, porque incluso al no estar presente esa cámara, el barco no debería haber tenido autorización de saque. Eso es. Nunca debería haber salido de la bahía de San Vicente. A ver, cuando nosotros Claudia, vimos que no se dieron cuenta, sino que después volvieron y llegaron con parte de la Bruma a la bahía de San Vicente. Claudia, le quiero hacer una pregunta porque esto no es menor. Que no funcionara la cámara, decir, no hay disco duro, no funciona, pero tienen que salir a trabajar igual. O sea, ¿es tan clave una cámara que ese barco no debió haber salido de la bahía? Así tal cual. La ley señala que cuando un barco tiene piloto automático, tiene que ir grabando desde el momento que sale hasta que el momento que retorna. Es como la caja negra de un avión. En todo momento. Claro, es que mire, Claudio hace la comparación porque es como si un avión despegara sin la caja negra. Así es, exactamente. Así es lo mismo. Es lo mismo. Aquí, Claudia, lo que ha entregado la Fiscalía en las últimas horas, a propósito de la solicitud de formalización, son muchos antecedentes que vienen a ratificar toda la información, todas las sospechas que ustedes tuvieron desde un principio. Desde el día 1. Desde el día 1. Y desde el día 1, que además si no hubiese sido por la presión de ustedes, Claudia, si no hubiese sido por la presión de los familiares de los desaparecidos, quizás ni siquiera se hubiese avanzado en esto. Hay que recordar que uno de los tripulantes se quitó la vida en medio de esta investigación. Correcto. Antes de declarar. Entonces, sí, Claudia. Tripulante que nunca fue entrevistado por el fiscal marítimo. ¿Cómo es eso que el fiscal marítimo cierra el barco, da e informa de que nadie se puede bajar de él y no entrevista a toda la tripulación? Y que luego el mismo fiscal marítimo dice que el capitán del barco, el señor Mancilla, le dice no, que él no tenía que no declarar. Entonces, ¿de qué estamos hablando si cualquier accidente
en una empresa común y silvestre, en un accidente de tránsito, lo primero que tú haces es proteger el sitio del suceso para entrevistar a todos los que pudieron entregarte información, y eso no se hace. ¿Sabe qué pasa? Entonces, que cuando aquí la hay fiscal le muchas dice cosas. que ahora va por... Sí, es que más allá, mire, me acuerdo de esa declaración que nunca se hizo, pero además recuerde usted que tuvieron que presionar varios días para que esta embarcación la sacaran a flote y averiguar si es que había algún resto. No, claro. Entonces, o sea, llevarlo a dique seco. pero para eso fue una lucha enorme. Exactamente. También se demoraron un montón. Así tal cual. Ahí es donde uno extraña, y por eso que comento que en la mañana partimos, porque después de la reacción de la familia la semana antes pasada, diciéndole que nosotros nos oponíamos a la mantención de carena, que es una mantención mayor del barco, recién ahí reacciona la fiscal preguntándole a ASMAR, preguntándole a Pesquera del Golfo, preguntando a la Armada qué es lo que una carena, cuando ella misma lo había autorizado y el juez le había dado el palazo. Y ahí es donde el juez, al enterarse de qué es lo que significa, dice, no se puede hacer una mantención mayor si está en un proceso de investigación. Pero ella anuncia que va a imputar, pero no tiene ninguna medida cautelar para esas 3 personas. ¿Y qué es lo que pasa con los otros tripulantes? Ellos se dieron cuenta y tienen omisión de auxilio y no hay nada. Entonces, la responsabilidad penal de parte de la empresa, ok, pero para nosotros eso no es un homicidio culposo. A ver, Claudia, lo que tú estás señalando es extremadamente importante. Primera cuestión, acá no estamos hablando de la ley de tránsito sobre lo que tiene que hacer cualquier conductor respecto de prestar ayuda. Claro. Aquí la legislación y normativa marítima, por favor, tú corrígeme, no establece como una facultad, sino como un deber de toda la tripulación, de prestar el auxilio correspondiente, de prestar la ayuda a la cobertura. ¿Es así? Sí. Así tal cual. Es más, a todas las embarcaciones que estuvieron en el sector, la obligación de concurrir en el caso de un siniestro. Sí. Y por eso es que al ver las cámaras de la Caja Naranja o Supersol, porque así se llama la ley, porque así se llamaba la embarcación que pasó por encima de un barco en un abordaje. Ellos al percatarse deberían haber emitido una señal de ayuda y concurrido inmediatamente a colaborar en la búsqueda y rescate. Eso es lo que hizo el barco mercante argentino a las pocas horas de conocerse, pero no así los barcos industriales que estaban en esa zona. Esa omisión de auxilio también está presente porque los videos muestran que ellos se dieron cuenta. ¿Cómo va a ser homicidio culposo? Es que segunda cuestión, y te quiero pescar lo que tú estás diciendo, Claudia, a propósito del homicidio culposo. Aquí lo que tú dijiste al principio, me parece que no hay que dejarlo pasar. Aquí la Bruma salió sin su caja naranja operativa. La Cobra. Y la Cobra, perdón. Y aquí la caja naranja es fundamental cuando tú operas con un piloto automático. Todo parece indicar que en el momento del impacto iban con piloto automático. Lo que señalan las familias, y ayer escuchaba al abogado de las familias, es que aquí el criterio que está tomando la Fiscalía es que aquí hay una negligencia grave respecto de la tripulación. Quizás, y ahí hay un pequeño matiz, es que con el nivel de negligencia, quizás no es una negligencia grave, es una negligencia inexcusable de tal punto es que no podían sino representarse que en las condiciones que estaban operando, porque en el lugar también no podían sino representarse que habían otras naves, otros barcos, y por lo tanto no podían sino representarse que podía generarse un accidente. Y en ese sentido, quizás ya no podríamos estar hablando de una negligencia grave, sino de un dolo preterintencional, que en el fondo es un dolo porque la negligencia llega a tal punto en que se transforma en dolosa la actitud. Y eso es lo que están hoy día discutiendo las familias. Es ¿cómo? Esto no es negligencia, esto llega a ser doloso. ¿Es así, Claudia? Así tal cual, porque cuando nosotros navegamos y cuando tú ingresas a la bahía, cualquiera que sea, tú no puedes andar en exceso de velocidad. Cuando tú estás dentro de todo el Golfo de Arauco, todo, sin distinción, es de alto tránsito marítimo. Cuando tú tienes que respetar
reglas internacionales, porque ni siquiera la normativa nuestra, esos son más. Entonces, con la cantidad de embarcaciones que están a lo largo y ancho de todo Chile y por fuera de las costas, entonces viviríamos con abordajes. Entonces, eso significa, en este minuto yo estoy aquí en niebla estoy, porque hay otro caso que es la lancha Estrella del Sur. Ayer estaban de aniversario de 1 año desaparecida esa embarcación. No se ha hecho nada, ni por parte de la Fiscalía acá, ni por la Armada. No hay ni siquiera un informe de sumario administrativo para investigar qué fue lo que ocurrió con esa embarcación. Desaparecieron, dejaron 5 familias, que aquí hay menores de edad más encima, la gran mayoría de ellas son casi puros menores de edad, que no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera están tramitando la presunta desgracia. ¿Qué piensa usted, Aquí sí que Claudia? no se ha hecho nada. ¿Qué piensa Y estamos usted, en presencia Claudia? de una... ¿Qué nos falta? ¿Por qué hay una dejación por investigar esto? Es que hace muchos años que la pesca artesanal está en una condición, que lo hemos visto con la ley Longueira y así sucesivamente, de que están en un total estado de abandono. La comisión investigadora de la Bruma dio cuenta de graves faltas y fallas que está teniendo de parte de la Armada. Si nos comparamos con Argentina, el grado de respuesta frente a un accidente son 15 minutos. En Chile eso no está, no tenemos guardacosta, no hay grado, no hay tiempo de reacción, las personas desaparecen. La estadística mostró, lo dijo el almirante Sequer, 80 desaparecidos el año 2024, 80. Y si nos vamos más atrás, estamos hablando más de 100, más centenares de pescadores desaparecidos, que a nadie les ha importado, claro. No han hecho Es nada que con ese la es el punto, retórica Claudia. de Claudia, mira, nosotros sabemos que son y estamos conscientes que es un trabajo que implica un riesgo. El tema es que cuando hay una desaparición, da la sensación como que, como dice usted, como que a nadie le importa. Y la investigación no avanza, porque yo insisto, este caso en particular dejó en evidencia eso. Porque si esto no hubiese sido un hecho mediático, si usted no hubiese estado pataleando en las entrevistas que dio, si no hubiésemos visto a la familia que también insistía en que se avanzara en distintas diligencias, perdón, pero finalmente quienes estaban a cargo de esta investigación ni siquiera entendían los conceptos de lo que tenían que hacer. Entonces una cosa es que... Y eso pasó. Existiendo la ley. La nula fiscalización de parte de la Armada a los barcos industriales. Esto ¿Qué es parte de una antes? tragedia en toda dimensión. No se nos olvide que aquí hay una persona que se quitó la vida en medio de la investigación. Y me imagino que esos también son antecedentes que se investigan, ¿no? Porque parece, a ver, parece coincidente, digámoslo, para cualquier persona que ve la investigación desde afuera, que una de las personas que podía tener información para esclarecer los hechos se quite la vida. Pero es que además solamente para entender ese contexto, recién lo recordábamos, porque aquí hubo un drama adicional. Porque justamente los trabajadores en el día en que iban a ir a prestar declaración se habían reunido en la empresa a conversar con un psicólogo. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Entonces uno dice, ¿los estaban preparando para decir cierta información? ¿Les estaban dando algún tipo de contención? ¿Qué saben que no han dicho que necesitaron un psicólogo? Porque además esta persona, en vez de subirse al bus para ir a prestar declaración, se subió a una micro y terminó en lo que todos sabemos. Es que aquí, a ver, Claudia, y lo hemos conversado desde el principio, aquí hay muchas cosas que no se comprenden y por lo tanto las inquietudes que ustedes tienen y que siguen teniendo y me parece que van a seguir teniendo en el futuro es por qué no se han hecho cosas que se deberían haber hecho hace meses, ojo, hace meses. Y ahí hay algunas preguntas o interrogantes que todavía no tienen una buena respuesta. fue en marzo. ¿Cómo es posible? Y lo dijimos aquí, por favor recuerden. ¿Es que acaso que un abogado defensor defienda a la empresa y defienda a toda la tripulación, la Fiscalía no debiese poner atención respecto de que son defensas incompatibles? Es que aquí no, dentro de todas las hipótesis de investigación, es que acaso tampoco, aquí también no debiese al menos ver una hipótesis de obstrucción a la investigación. Porque Claudia lo que dice es brutal, realmente lo que dice es brutal, Claudia, porque tú dices, lamentablemente la evidencia nos está llevando a eso, es que Cobra llegó con evidencia a San Vicente
llegó con el Sí. Bruma a cuestas. Sí. Esa es Sí. la realidad. Esa es lamentablemente la realidad. Esa es la realidad. Lo fue destruyendo mientras que iba avanzando hasta Isla Mocha. Estuvo lavando los barcos en todo momento. Hizo las veces, es cosa de revisar los videos, no solo el pedacito del abordaje, sino que ver todos los videos. Veamos los videos de las zarpes anteriores del Cobra y nos vamos a dar cuenta de que hay una conducta. Si ellos tiran el barco encima de los pescadores artesanales. De eso, el día 21 de mayo lo denunciamos en Constitución cuando andaba el barco Don Edmundo de la empresa Cobra, tirando el barco encima de las lanchas de Constitución. Y hace poquito rato le hicimos nuevamente una denuncia. Otro barco haciendo lo mismo, tirando el barco encima. Ellos se creen dueños del mar y no son dueños del mar. Y aquí hay otra familia, otras 5 familias de la Estrella del Sur que están llorando exactamente lo mismo y no se ha hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Claudia. Yo quiero saber si ha aprendido algo. ¿Usted sospecha que puede haber una suerte parecida con los que están desaparecidos ahora? Sí, porque resulta que hay imágenes de un barco mercante que tiene rayas que se le pidió que periciaran y resulta que aquí el capitán de puerto dijo que si acaso los dirigentes estaban locos. Y usted quisiera- se fue para Niebla a prestarle ayuda a su gente. Así tal cual, a ver la carpeta investigativa y qué es lo que se estaba haciendo, porque la ISAM aquí no ha hecho nada, la Armada no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué pasó con los buzos que han fallecido aquí? Nada. Sí, Tremendo. Yo quisiera destacar la participación que tiene el Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI, que hace la inspección del casco de la nave y que esta posibilidad que los buzos de la PDI, que es un departamento que está desde el 2018 en funciones operativas, ellos están certificados por la Corte, no son buzos forenses únicos en Latinoamérica y Mira. a nivel continental, digamos, sudamericano. Por lo tanto, ¿cierto? Esa pericia fue fundamental. Lo que ella señala es que el barco evidentemente no puede ser llevado a ninguna reparación ni ninguna mantención mayor de pintura, nada, No, porque mientras hay es investigación. es un sitio de suceso, Sí. digámoslo. Y cuando estuvo en Puerto Seco, ¿cierto? En el dique seco, pudieron los buzos sacar más información, pero no obstante ellos igual trabajaron cuando le dieron la autorización pertinente para poder hacer esta investigación bajo el agua. Y eso es Pero también ellos es necesitaban la solicitud por parte de la Fiscalía. Claro. Y esa es la que demoró. Los buzos van a trabajar igual Claro. con la autorización marítima, ¿cierto? Porque estás trabajando con el territorio marítimo, ¿cierto? Tienes que trabajar, evidentemente, coordinado con la Armada y con la autorización de la Fiscalía. Tú no puedes realizar, ¿cierto?, una pericia bajo el agua si no tienes la autorización respectiva, ¿cierto?, de ambas o coordinada con ambas instituciones, digámoslo. Nuestros buzos, como te digo, están certificados y además están certificados internacionalmente con la norma PADI, que es una norma internacional. Por lo tanto, nuestros buzos de la PDI pueden también hacer pericias internacionales, pueden ir a colaborar en pericias internacionales. Entonces, esto yo lo quiero destacar porque son la única institución que lo tiene vigente, ¿cierto?, y operando, ¿cierto?, en Chile. Y si teníamos esa herramienta tan valiosa, porque mira, este accidente fue el 30 de marzo, Claudia, y seguramente usted lo tiene más en cuenta que yo, pero pasaron muchos días porque todas esas diligencias que se hicieron fue a raíz del pataleo de ustedes. Y yo insisto, si ustedes no hubiesen pataleado, esto que probablemente hubiese quedado en nada, en solamente la mala suerte de una embarcación que desapareció con sus tripulantes. ¿O me equivoco? ¿Cuánto pasó para que se hiciera la primera diligencia? Pasaron varios días después del 2 de abril, se empezaron a hacer pericias, así como lo está diciendo él. Imagínese. Recién los buzos de la PDI se metieron, se vieron las imágenes, se fueron publicadas, ¿cierto? Están publicadas, fueron filtradas, están filtradas dentro de los medios. Y eso demuestra que las tablas que están debajo del barco es el espejo de la bruma. Imagínate el grado de destrucción. No, es Sí, que- sí. Si esta hélice que va adelante, la parte trasera con que se desplaza, se gira, lo fue destruyendo, pero a medida que iba avanzando, esa Es es la posible que cosa, no lo Claudia. sintiera. fue dejando Claudia. como piedritas en la ruta. Es que eso es lo que uno no comprende desde el punto de vista de la imputación del homicidio culposo. Porque
si yo voy en un... siento algo, miro para abajo y no veo nada, digo, chuta, qué raro, ¿a qué le habré... qué habrá pasado? Pero acá estamos hablando de lo que dice Claudia, o sea, llegó con prácticamente hasta el puerto con restos del barco y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Sí. O sea, Tenía las marcas eso es lo de que nos pintura. quieren hacer creer. Sí, Es que grabar. a mí me quedó, perdón, Un tripulante grabó desde la proa del barco, grabó las marcas de pintura. Sí. ¿Cómo que no se dieron cuenta? Eran ¿De evidentes qué las estamos marcas de hablando? ¿A quién pintura. están mintiendo? Claudia, es que me quedó dando vuelta algo que usted dijo. Usted dijo, son los dueños del mar. Y nos está describiendo Se ahora creen los un acto de matonaje, ¿no? Matonaje. Le quiero preguntar, para que todos entendamos, porque yo, por ejemplo, no tengo familiares ni amigos que se dediquen, ¿no es cierto?, a la pesca. ¿Quiénes son los dueños del mar y en qué lo viven ustedes en el día a día? Cuando los barcos industriales salen a pescar, ellos tienen una pleitesía, una soberbia, porque ellos son los que están trabajando. Cuando realizan procesos de viraje, donde en un solo lance sacan 1.400 toneladas de pescado, 800, 500, 1.400 toneladas de pescado, y esa es la cuota que tú le entregas a la pesca artesanal para vivir todo un año, y ellos lo pescan en un día, entonces claro que se sienten dueños del mar. ¿sabes lo que pasa, Claudia? Yo la escuché recién decir cómo estos barcos torean a las lanchas artesanales. Ahora tienen la sospecha de que en Niebla pasó algo parecido. Eso lo acaba de decir Claudia. Sí. ¿Sabe qué? A mí hay una cosa que no me cuadra, porque yo siempre he tenido la suerte de conocer gente de la pesca artesanal, en general la gente de mar. Siempre existe una solidaridad muy grande entre la gente de mar. Porque la cobra no la iba manejando los accionistas de la empresa de pesca industrial. La cobra la iba manejando gente de mar, gente de la zona. Entonces, estas conductas, Claudia, de verdad, yo estoy sorprendido. No es que le estoy diciendo que no le creo. Todo lo contrario, no tengo ningún argumento para decirle lo contrario. Solamente decirle que me extraña mucho que la gente de mar tenga ese tipo de actitudes. Claudia. Ay. No, que termina siendo con una actitud bien mafiosa. Porque imagínate, si la lucha va a ser así, Es que la puede terminar en investigación, muchas tragedias. la investigación y yo creo que el enojo de Claudia es entendible. Ayer yo escuchaba al abogado y escuchaba a la familia. Es entendible respecto a la desilusión, la frustración, respecto de lo que sienten el día de hoy. Hoy día, ¿qué día es? 20 de noviembre. 20 de noviembre. ¿Cuándo ocurre esto? Meses atrás. 30 de marzo. 30 de marzo, imagínense. Todo el tiempo que ha tenido que pasar. Y me parece que hay algunas medidas que se deberían haber adoptado, no ahora. No debiese haberse solicitado la solicitud de formalización ahora, sino hace mucho rato cuando se tenían todos los antecedentes. Entonces, lo que decía Claudia, ¿y las medidas cautelares dónde están? Las medidas cautelares para evitar que la tripulación se pueda comunicar entre ellos, para comunicar cualquier tipo de concierto. Sí. Es decir, insisto, estamos hablando de meses de una investigación en la cual los rastros iniciales, las sospechas y las presunciones iniciales apuntaban en Pero una es que sola dirección. fíjate cómo fue el asunto. Desaparece la bruma, llega a Puerto La Cobra con evidencia. Con restos de pintura. ¿Quiénes encuentran los restos de la bruma en alta mar? ¿Quiénes Ellos. los encuentran? Ellos. Los pescadores, que fueron a buscar a sus compañeros. Ellos lo encontraron. Ellos. Y ellos se dieron cuenta que el nivel de destrucción no hablaba de un naufragio, no hablaba de un, que no sé, falló el Ahí está motor la imagen. y Sí, quedaron a la evidente. deriva. El nivel de resto que había hablaba derechamente de un impacto. Ellos se y dieron ellos cuenta de fueron San los primeros Vicente. en que alertaron a la autoridad respecto de este tema. Y si no hay una presión mediática, esto probablemente habría pasado colado, como a lo mejor va a pasar lo de los 5 extraviados allá en el sector de Niebla. Esa es la preocupación que tiene Claudia. Que es nadie los absolutamente- está viendo Que es a ellos. absolutamente legítima. Nadie lo está viendo a ellos. Es que esa es la Entonces, cuestión. yo esperaría ¿cuál es el canal regular que ustedes están adoptando, por ejemplo, en el caso ahora de Niebla, Claudia? ¿Dónde han ido a patalear? Porque- Revisar ahí es revisar primero el expediente, qué es lo que se ha logrado hacer,
en qué punto está el proceso de investigación, qué acciones o qué dejó de hacer la Armada en esa búsqueda, porque ya inicialmente una explicación es que estaban fuera del área de jurisdicción. Cuando tú quedas con una embarcación a la deriva, es lógico que las corrientes te arrastren. Claro. Obvio. Cuando tú estás diciendo que la ley te dice que no hay nada más importante que la vida en el mar, entonces tú sales a buscar en todas partes, no solo en el área jurisdiccional que tiene la Capitanía de Niebla o acá en Valdivia. No, tú te expandes, porque las corrientes trasladan los restos. Entonces, recordemos que fue Constitución también que encontró el bote hace unos años atrás de un desperfecto que tuvo en la isla Santa María y vino a aparecer acá en Pichilemu. Entonces eso demuestra cómo se desplazan. Entonces ahí es donde uno está encontrando distintas evidencias de cosas que dejaron de hacer acá la Armada, pero luego en el proceso de investigación del accidente propiamente tal, también que no está haciendo el Ministerio Público acá en Valdivia. ¿No está haciendo nada? ¿Hay una investigación? No, nada. Está abierta la investigación, pero no ha hecho absolutamente nada. Tuvimos acceso y eso es lo que estamos revisando. Qué es lo que tiene la carpeta. A ver si Rafael Poblete logra y quiere defender a la familia. A eso vine, a revisar esos antecedentes para saber en qué punto está, porque en verdad no tienen nada y aquí hay solo preguntas y una familias que lloran y que esperan. Ellos esperan, porque como no hay respuesta ninguna, solo esperan. Qué horror. Fíjate Aquí, que, aquí creo yo... además que desde el día 1, disculpe Mauricio, solamente para preguntar, del día 1, esto del día 1, se reúnen con un psicólogo en la empresa, Sí. testigos clave, dentro de los que hoy día están imputados también. Se reúnen con un psicólogo en la empresa. Tengo idea yo si hubo psicólogo o no hubo psicólogo, pero se reunieron con la empresa. Y uno de ellos va y se quita la vida. Es de sentido común, con respeto a la familia, porque obviamente que es una pérdida humana. Es de sentido común de que esa persona sabía y estaba sometido a un estrés y una angustia brutal, porque sabía lo que había pasado. No hay que ser, digamos, Sherlock Holmes para darse cuenta de que evidentemente sabía lo que había pasado. Entonces me cuesta mucho entender el homicidio culposo en esto, fíjate. A mí me cuesta entender no solamente el homicidio culposo, sino me cuesta entender que solamente la solicitud de formalización sea respecto solo de 3. Eso me cuesta entender mucho. Me cuesta entender... ¿El resto será encubridor? Me cuesta entender que la solicitud de formalización no haya ido con una orden de detención previa conforme a todos los antecedentes que se tenía, es decir, a una audiencia de control de detención. De por qué se está actuando de esta forma. Son muchas interrogantes, insisto. Porque una de las medidas cautelares que se debiera haber adoptado a todo evento, si es que yo tengo 3 tripulantes, es la prohibición de comunicación entre ellos. Pero si tienen el mismo defensor, ¿es efectiva esa incomunicación una entre los defensa 3 en bloque. imputados? Es imposible. Sí. Entonces me parece que aquí las cosas, hay muchas interrogantes, no solamente por lo que acaba de hacer la Fiscalía, sino por lo que está dejando de hacer ahora a propósito de una señal específica. Sí.